una plataforma virtual de entrevistas en el ámbito jurídico e información sobre el Perú y el mundo. Puedes encontrar nuestra plataforma web como www.enterateconleslie.com y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Entérate con Leslie. El programa que remece las redes sociales y en todo el Perú. Bienvenidos a Entérate con Leslie, con nuestra directora y conductora Leslie Yatas. Adelante. Muy buenos días amigos, ¿cómo les va? Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Los invitamos a revisar nuestra portal web enterateconleslie.com y nuestro canal YouTube, en Facebook y en Twitter. Vamos a tener en el bloque internacional a un distinguido invitado, al doctor Juan José Alencastro. Él es asesor jurídico responsable del área de coordinación con autoridades nacionales y medios académicos del Comité Internacional de la Cruz Roja, o conocido también como el CICR. Vamos a conversar con el doctor Juan José Alencastro sobre los desafíos contemporáneos del derecho internacional humanitario en el marco del 75 aniversario de la celebración de los convenios de Ginebra ya en 1949. Muy importante es que realmente todos nosotros podamos entender, conocer en un lenguaje muy sencillo qué significa el derecho internacional humanitario y qué importancia cobra en la actualidad, dado que el mundo atraviesa por grandes conflictos armados, especialmente el de Rusia-Ucrania, el de Israel versus Hamás y la ocupación militar de Israel hacia el territorio de Palestina, que prácticamente ha movido al mundo al punto de que la Corte Internacional de Justicia se haya pronunciado respecto de una opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene pendientes también resoluciones de fondo, ¿no?, en lo que respecta a medidas provisionales y además de la interpretación del convenio de genocidio. Entonces, en el marco de todos los hechos que acontecen en el mundo, vamos a conversar con el asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja respecto a la importancia y valoración en este contexto actual, ¿no?, del derecho internacional humanitario, de las obligaciones que tienen los estados de cumplir, ¿no?, con el derecho internacional humanitario. Regresamos en breve con la entrevista al doctor Juan José Alencastro del CICR. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve. Regresamos a Entérate con Leslie. Y amigos, regresamos al bloque internacional y estamos en un enlace vía Zoom con el asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja, Delegación Regional para Perú, Ecuador y Bolivia. Muy buenos días, doctor Juan José Alencastro. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a la plataforma de Entérate con Leslie. Muchísimas gracias por la invitación. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja en realidad es un gusto poder participar en estos espacios, así que siempre a las órdenes. Muchas gracias, doctor Juan José Alencastro. Estamos en este bloque internacional celebrando
el 75 aniversario de los convenios de Ginebra, ¿no? Hace 75 años nació, se gestó la elaboración de los convenios de Ginebra, que fueron también producto de una idea fundamental, de la historia de una idea. Así es que vamos a conversar con usted brevemente qué desafíos, ¿no?, enfrenta el derecho internacional humanitario en el marco de esta conflictividad que vive el mundo, ¿no? ¿Cómo visualizamos hoy en día el derecho internacional humanitario? Sí, lo primero es, yo quisiera tomar justamente sus palabras, ¿no? Es el resultado de una idea, de la idea de un ciudadano suizo llamado Henry Dunant, que vio en los conflictos armados una falta de normativa, ¿no? Nace de su deseo de tratar de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, incluso en un momento tan complejo como un conflicto armado. Este ciudadano promueve un primer convenio de Ginebra que se adopta por los estados en 1864 y que sufre una serie de modificaciones hasta llegar a su versión definitiva en 1949, el 12 de agosto de 1949 entonces, y por eso este año se cumplen 75, se adoptan los 4 convenios de Ginebra como los conocemos al día de hoy. Y quizás lo primero que podríamos pensar es que 75 años es mucho, y efectivamente es así. Se adoptaron en un periodo muy distinto al que vivimos hoy por hoy. Se adoptaron en un periodo de posguerra, en lo que fue la post-Segunda Guerra Mundial, y respondieron a necesidades de ese momento. Y desde una perspectiva quizás no tan informada, podríamos ver cómo los convenios de Ginebra quedan posfechados, ¿no? Ya en un momento en el que se habla de una norma muy distante en el tiempo, podríamos hablar de una norma que quizás ya no cumple con los requerimientos actuales. Yo pretendo en pocos momentos, en un momento más, poder presentarles a ustedes razones para no estar de acuerdo con esa posible alternativa de que los convenios ya están olvidados en este punto y que son una norma muy antigua. Por el contrario, mi intención es transmitirles a ustedes razones para poder creer que los convenios siguen siendo vigentes al día de hoy. La primera es que, siendo en 1949 la post-Segunda Guerra Mundial, establecen desde ese momento normas básicas, normas muy generales, amplias, para la protección del personal militar, por supuesto, para la protección de los prisioneros de guerra y además como una novedad para la protección de la población civil. Es decir, grupos de sujetos, pero también hay una protección para ciertos objetos, para ciertas infraestructuras, para ciertos bienes, que merecen, bajo el derecho internacional humanitario, tener una protección especial, ¿no? Eso ya lo encontramos ahí y el día de hoy eso sigue siendo tan vigente como en ese momento. Pero además, estos convenios establecen ya mucho de lo que hoy consideramos los principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Todo quien haya estudiado derecho internacional humanitario sabrá que la mejor forma de aprenderlo, la mejor forma de entenderlo es a través de sus principios. Hablamos de la humanidad, hablamos de la necesidad, hablamos de la distinción, hablamos de la precaución y hablamos de la proporcionalidad. Si uno comprende estos 5 conceptos, que tampoco es tan fácil de entender, es verdad, hay que estudiarlos bastante, pero si uno los comprende bien, uno puede decir que sabe derecho internacional humanitario en la medida de lo posible. Y estos ya están bastante bien desarrollados en los convenios de Ginebra. Obviamente después han tenido complemento a través de instrumentos internacionales como los protocolos adicionales a los propios convenios de Ginebra y otros documentos de carácter internacional que han permitido perfeccionar, pulir ciertas definiciones. Pero la esencia misma ya está allí. Entonces, por tomar un ejemplo nada más, un nuevo reto que al día de hoy tiene el derecho internacional humanitario, como por ejemplo la inteligencia artificial, las armas autónomas, pueden encontrar, de hecho encuentran, normas pertinentes para su regulación ya en los convenios 75 años atrás. No específicas, por supuesto, porque hace 75 años no se hablaba de la inteligencia artificial como un tema. Habrían sido muy adelantados a su época si así lo habrían hecho.
Pero ya se hablaba, por ejemplo, de la distinción, de que las armas y las estrategias, como se conoce en el VIH, los medios y los métodos con los que las partes se enfrenten, tienen que poder distinguir, tienen que poder separar entre a quienes es legítimo atacar, a un combatiente, por ejemplo, y a quienes no, a un civil. Entonces podemos desde los convenios de Ginebra ya concluir que si un arma, si un sistema, por ejemplo, de arma autónomo, no logra generar esta distinción, en principio está prohibido por el derecho internacional humanitario. Hace 75 años, una norma tan básica que al día de hoy sigue siendo aplicable. Y podemos encontrar otros ejemplos más para justificar por qué siguen siendo relevantes los 4 convenios de Ginebra, y por lo mismo vale la pena hacer pues una mención en sus 75 años. Doctor Juan José Alencastro, usted ha tocado un tema muy importante que es el principio de la distinción. Y en ese contexto, y respetando el principio también de neutralidad del CICR, porque eso también para hacer esta entrevista lo hemos tomado muy en consideración, ¿no? Sabemos que en base a su principio de neutralidad ustedes no toman partido por nada, simplemente ejercen funciones como el ser el guardián del derecho internacional humanitario. Voy a ponerlo eso en el contexto por la pregunta que yo voy a formular a continuación. Respecto al principio de distinción, en el marco de esta conflictividad internacional que vive el mundo, ¿no? Evidentemente conflictos armados como las conocidas de Rusia-Ucrania, Israel, Hamas, ocupaciones, entre otros. Dígame usted, a nivel general, ¿cómo viene coordinando el CICR en el marco de su responsabilidad con autoridades nacionales el trabajo, ¿no?, del principio de distinción? Porque observamos desde este panorama que algo está sucediendo, y lo que sucede es que los estados no están, cumpliendo el principio de distinción cuando tienen que entrar a una conflictividad armada, ¿no? Entonces, internacional, por ejemplo, en este caso. Entonces, eso sí preocupa realmente al mundo, porque es la humanidad, es la población que no forma parte de hostilidades la que está llevando todo el peso de las consecuencias de un conflicto armado, ¿no? Como lo hemos visto. Y eso nos preocupa porque quería trasladarle esta pregunta: ¿cómo usted, como responsable, ¿no?, de este enlace con las autoridades nacionales, por ejemplo en Perú, Ecuador, Bolivia, a nivel general, ¿no?, usted me pueda explicar cómo es que van trabajando, ¿no?, la retroalimentación de este principio básico del VIH? Uh-huh. Sí, bueno, en la región digamos que es un poco más sencillo, ¿no? La oficina en la que yo estoy, la delegación regional que cubre Perú, Bolivia y Ecuador, no tiene quizás esos retos que en otras latitudes sí existen, ¿no?, por la conflictividad a nivel internacional que todos conocemos. Entonces, nuestro trabajo acá es un poco más de prevención, en el sentido de transmitir ciertos mensajes clave a autoridades claves. Estamos hablando, por ejemplo, de los ministerios de defensa, de las Fuerzas Armadas, que son normalmente los llamados a aplicar el derecho internacional humanitario en caso de un conflicto armado. En otros lugares donde existen conflictos de gran escala que tienen consecuencias humanitarias muy elevadas, el rol del Comité Internacional de la Cruz Roja sigue siendo transmitir esos mensajes, pero también puede ser, si es que se identifican, ya no solo ciertos mensajes teóricos en el sentido de lo que la norma establece, sino mensajes quizás un poco más prácticos en el sentido de las preocupaciones que puede haber generado una operación o una conducta de una parte en el conflicto, ¿no? De tal manera que la parte en el conflicto que haya realizado la conducta o que la esté realizando tenga este feedback, esta retroalimentación de parte del Comité Internacional de la Cruz Roja para tomar en consideración, y así pues, si es que fue un error, corregirlo, y si fue algo intencional, ver las razones, con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir estas conductas. De todas maneras, lo interesante acá es que el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene un rol, un mandato, si queremos, como guardián del VIH, que es algo que se le ha dado
por la comunidad internacional. No fue algo autoimpuesto, más bien a través de los convenios, el reconocimiento del CICR y a través de los estatutos del movimiento que han sido también adoptados por los estados, reconocidos por los estados. El CICR tiene este rol de promocionar, difundir y proteger el derecho internacional humanitario. Pero justamente quiero hacer hincapié en la promoción, en la difusión, en el desarrollo quizás del derecho internacional humanitario, porque es un rol muy distinto ese al de cumplir el derecho internacional humanitario, que no nos corresponde porque no somos una parte justamente, o al de atender las consecuencias del incumplimiento, que tampoco nos corresponde porque no somos una corte internacional o nacional, que también podría ver esta temática. Entonces, sí, es un rol muy particular. Llega hasta un punto el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como llega hasta un punto el texto del derecho internacional humanitario, ¿no? Luego, las partes que se enfrentan en un conflicto son las llamadas a cumplir estas normas. Y por supuesto que es preocupante cuando la norma no se cumple, tanto la norma internacional como la norma nacional. En cualquier país del mundo veremos el derecho penal siendo aplicado porque hay incumplimiento a normas de convivencia. O en cualquier país del mundo veremos también el derecho civil o el derecho laboral trabajando para corregir las violaciones a su contenido. De tal manera que efectivamente el derecho internacional humanitario, como cualquier otra rama del derecho, es víctima de violaciones. Pero no por esto tendremos que ver como incorrecto al derecho internacional humanitario o a ninguna otra rama en principio, sino lo incorrecto, espero lo podamos encontrar en las conductas de las partes que han contravenido la norma. Por supuesto, hay mecanismos internacionales y nacionales que existen para poder responder, mecanismos que normalmente toman su tiempo y es una pena, pero es así, la justicia en estos casos suele tardar, pero hay que confiar en que gracias a que existe el derecho internacional humanitario, existe también una base de normas que luego llamaremos derecho penal internacional, sobre todo en cuanto a crímenes de guerra nos ocupa, que permitirán, si es que se detectan pues violaciones como las que aparentemente pueden haber ocurrido, luego ya un tribunal tendrá que determinarlo así. Gracias a que existe el derecho internacional humanitario y existen estos procedimientos posteriores, podemos eventualmente alcanzar alguna suerte de justicia, una decisión y sobre todo, pues, ojalá reparación para las víctimas y un reconocimiento de que ciertas conductas no deben realizarse y no deben repetirse. Doctor Juan José Lencastre, finalmente para concluir la entrevista, en el marco del 75 aniversario de los convenios de Ginebra, ¿cuáles son los desafíos? En 30 segundos, por favor, ¿cuáles son los desafíos que debe enfrentar el derecho internacional humanitario? Empiezo por el que ya hemos mencionado, que es la correcta aplicación, la puesta en práctica. No con esto quiero decir que nunca se lo aplique, por el contrario, invito a quienes nos escuchan, a quienes nos acompañan a visitar una página que me parece que está lamentablemente solo en inglés, se llama IHL in Action, IHL in Action, en acción, Derecho Internacional Humanitario en Acción, donde hay una serie de ejemplos de buenas prácticas y de historias de éxito del derecho internacional humanitario, muchas en conflictos cercanos, incluyendo, por ejemplo, el último enfrentamiento entre Perú y Ecuador y otras en la región, pero a nivel global la plataforma cubre y presenta buenos ejemplos justamente para insistir en la importancia de que el DIH se aplique. Luego tendremos las nuevas tecnologías, con esto me refiero a inteligencia artificial, ciberguerra, armas autónomas, que son todo un gran bloque que al CICR al día de hoy le preocupa por la falta de regulación expresa. De todas maneras, existen normas suficientes, desde los convenios de Ginebra que ya mencionaba y hasta normas más recientes que nos dan ya una luz respecto de cómo se deberían regular estos nuevos desafíos. También tenemos un desafío en la protección del medio ambiente. Recientemente hemos publicado unas directrices desde el CICR sobre el comportamiento de las partes en un conflicto armado respecto del medio ambiente. Estamos trabajando por la inclusión de una visión, de un enfoque diferenciado para personas con discapacidad, también en el contexto de un conflicto armado, porque vemos que la normativa no alcanza siempre a este grupo, sí alcanza a otros grupos, otras poblaciones que históricamente merecen una diferenciación, pero no ha llegado todavía a las personas con discapacidad. Estamos trabajando para eso, el DIH tiene ahí un pendiente
También estamos muy preocupados por los conflictos en zonas urbanas y el uso de ciertas armas explosivas en zonas urbanas con mayor énfasis. Esto debido a que no existe per se una prohibición a utilizar un arma explosiva en una zona urbana, pero es muy difícil que su uso sea compatible con el derecho internacional humanitario y las consecuencias son de gran escala y de larga duración, de tal manera que esta es otra cuestión que las partes, ¿no? De nuevo, los estados, los actores que participan en conflictos armados deben tomar en cuenta. Y acabo con una que nos puede sonar a ciencia ficción y sin embargo también es un tema de actualidad y es la aplicación del derecho internacional humanitario en el espacio exterior. Es un poco, suena a Guerra de las Galaxias, pero efectivamente es un espacio de preocupación, ¿no? Cómo los estados hipotéticamente regularían un enfrentamiento por espacios en el espacio, por zonas del espacio, o un enfrentamiento que se realice allí para tener un control de satélites, para tener un control de cuerpos celestes. No olvidemos que en los satélites hay también información, en los satélites hay conectividad, gracias a los satélites hay, por ejemplo, la geolocalización. Hay razones por las que hay que regresar a ver también esta temática con una perspectiva de derecho internacional humanitario. Por mencionar algunos, estos son los retos actuales. Para revisarlo, desafíos muy interesantes planteados por el doctor Juan José Alencastro, asesor jurídico del CICR, a quien le agradecemos por esta entrevista.